Que Dios le bendiga. Queremos tratar en este día un tema muy importante que usted lo necesita y es el temor de Dios. Continuar con este tema que realmente es de tanta necesidad y de tanta bendición para nuestras vidas. ¿Qué es el temor de Dios? ¿Qué es el temor de Dios? Temor de Dios no es miedo que usted conoce, no es el miedo que muchas veces uno conoce en el orden natural. Sabe que hay diferentes tipos de temores. En primer lugar está el temor universal, ¿verdad? Todos podemos tener miedo a la oscuridad, miedo a entrar a la jaula de un león, por ejemplo. Eso es un miedo universal que cada uno de nosotros vamos a estar teniendo. Luego está el temor personal. Hay personas que le tienen miedo al día de mañana. Otras personas tienen otro tipo de fobias, ¿no? Tienen miedo a caminar de noche solos. Podemos tener miedo al futuro. Podemos tener miedo al martes 13, por ejemplo. Tantas cosas, pero eso ya es personal. Están los miedos universales, está el miedo personal, está el miedo demoníaco también, cuando muchas personas pueden estar en sus casas en la noche y de repente escuchan ruidos, escuchan alaridos, escuchan golpes, y esos son miedos, temores, son demoníacos, ¿no? Entonces hay muchos miedos, muchos temores, pero que no son el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Esto es tan importante que usted pueda saber definirlo y para que usted pueda relacionarse con Dios en base a lo que la palabra de Dios dice, el temor de Dios. El temor que no es de Dios te va a paralizar, te va a detener, pero el temor de Dios te hace crecer. Cuando alguien tiene temor de Dios va a crecer. El temor de Dios te hace avanzar, te hace creer que Dios está contigo. El temor de Dios hace de que en tu obediencia tengas la autoridad para poder dar pasos de conquista en tu vida. Escucha esto, hay varios puntos que me gustaría compartir hoy. Número 1, temor de Dios es el temor más poderoso que se le ha conocido al hombre. El temor de Dios es el temor más poderoso que se le ha conocido al hombre. Cuando usted está bien con Dios, el temor de Dios es una bendición. Pero cuando una persona está mal con Dios, ese temor puede ser destructivo. ¿Por qué? Porque también el temor de Dios, cuando nosotros nos relacionamos con Dios, sabemos que hay juicios que pueden venir sobre nuestras vidas. Fue el caso de Ananías y Zafira, que le mintieron a un apóstol. Y cuando le mintieron, la palabra de Dios dice que vino un juicio sobre ellos y ellos cayeron muertos. Por eso el temor de Dios es un temor poderoso, que no es el temor más grande que se le ha conocido al hombre. Entonces usted necesita saber qué es el temor de Dios. Número 2, el temor de Dios es el más alto nivel. Esta definición es la que más me gusta. Es tener el más alto nivel de respeto, de reverencia y de asombro por Dios. Otra vez, tener temor de Dios es el más alto nivel de respeto, de reverencia y de asombro por Dios. Cuando una persona tiene temor de Dios, entonces va a tener asombro, porque Dios es inmensamente grande, inmensamente poderoso. ¿Cuántos dicen amén allí? Gloria a Dios. Por eso cuando una persona tiene temor de Dios, va a ser reverente, va a ser respetuoso al Señor. Cuando usted pierde ese asombro, cuando pierde el respeto, cuando pierde la reverencia, entonces usted ya se está familiarizando. Y ahí es cuando pierde el temor de Dios. La familiarización va de la mano de la pérdida del temor de Dios. La iglesia hoy en día está muy familiarizada. Llega al servicio, a muchos los encontramos mascando chicle, a otros
que llegan a cualquier hora. Otras personas dentro del servicio están chateándose. Otros están mirando Facebook. ¿Qué significa? Que han perdido el temor de Dios, han perdido el asombro, han perdido el respeto, han perdido la reverencia por estar en la casa de Dios, en un servicio en donde venimos para que Dios haga grandes cosas. Pero cuando uno tiene asombro, cuando uno tiene reverencia, tiene respeto, llega temprano, Señor, voy a vivir la alabanza a pleno, voy a vivir la adoración en espíritu y en verdad sin distracciones, voy a escuchar la palabra y permítame decirle que cuando esto pase, Dios vendrá sobre su vida. Él le tocará, Él romperá las cadenas, Él le hablará, Él hará grandes cosas en su vida en ese día de servicio, cuando usted va con asombro, con respeto y con reverencia. ¿Cuál es la diferencia entre el temor del hombre y el temor de Dios? El temor del hombre viene de la intimidación, pero el temor de Dios viene del respeto. Cuando una persona, muchas veces uno le tiene miedo a un hombre, es porque el hombre te puede intimidar. Pero ¿por qué tenemos temor de Dios? Por el respeto, por cómo nosotros respetamos a Dios, por cómo Dios nos respeta a nosotros. Por eso es que hay una gran diferencia entre el temor de Dios y el temor al hombre. El temor a Dios es un espanto santo. Oí bien, es un espanto santo que te lleva a vivir de manera continua haciendo su voluntad. Otra vez, el temor a Dios es un espanto santo que te lleva a vivir de una manera continua en la voluntad del Señor. La gente encuentra el temor de Dios, y esto, escuchadlo bien, la gente encuentra el temor de Dios cuando se ha encontrado con Dios, cuando tiene revelación de lo que es Dios. No sé si a usted le ha pasado, si no te puede pasar hoy, pero a mí me ha pasado. El día que me encontré con Dios, el día que tuve un encuentro con el Señor, a partir de allí Dios se reveló. Ahí pude entender que Dios estaba vivo. En ese día que yo me encontré con Dios, la depresión que tenía en mi vida cayó por tierra y nunca más vino. Esa revelación de haber conocido ese Dios real, ese Dios verdadero, hizo que en el primer mes de mi vida cristiana pudiera ser libre del vicio del cigarrillo. Experimenté la liberación del vicio del cigarrillo, la liberación de la depresión, la liberación de la baja estima, porque tuve revelación de Dios. Siempre que querramos vivir una verdad, primeramente nos tiene que ser revelada. Cuando Dios se revela a usted, usted va a vivir en el temor de Dios. Cuando Dios revela una verdad en nosotros, vamos a vivir esa verdad. Cuando yo recibí la revelación de que tenía que diezmar, comencé a vivir esa verdad. Comencé a creer que Dios iba a bendecirme. ¿Y cuánto Dios ha hecho desde ese mismo momento? Cuando Dios me dio la revelación de que tenía que dejar la facultad de arquitectura y entrar a prepararme como pastor, no lo dudé. Viví esa verdad. Y cuántas cosas maravillosas hizo el Señor. Bendita decisión que tomé. Cuando Dios me dio una revelación que tenía que venir a Uruguay, dejar Argentina, Dios me dio la revelación, viví la revelación y entonces vine a Uruguay. Bendita fue esa decisión. Y así son las cosas. El temor de Dios te tiene que ser revelado. Cuando el temor de Dios te es revelado a tu vida, cuando tenés el más alto asombro, respeto y reverencia por Dios, el temor de Dios va a estar sobre ti. No vas a fallarle, vas a tener temor de Dios y no se te van a escapar las malas palabras de la boca. No vas a mentir a una persona. Si fallaste, el temor de Dios te va a llevar a que puedas romper con el orgullo y pedir perdón, disculparte. Por eso el temor de Dios
es importante en tu vida para la gloria del Señor. Mira lo que dice la Biblia y con esto terminamos y quiero orar a Dios por tu vida. En Isaías capítulo 6, versículo 1, dice el profeta Isaías: en aquel año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado, dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías tuvo una revelación, vio al Rey Jesús, lo vio, dice la palabra del Señor, dice que sus faldas, sus vestidos llenaban el templo y que había serafines, y esto causó temor de Dios y dijo: ay de mí, que soy hombre muerto, hombre que tiene labios inmundos, que habita en medio de un pueblo de labios inmundos, y mis ojos han visto al Rey de Gloria. Esto le causó un gran temor a Isaías, un temor de Dios, que lo llevó a un cambio rotundo en su vida. Se transformó. Él dijo: soy un hombre de labios inmundos que habita en medio de un pueblo de labios inmundos. Y la Biblia dice que un ángel que agarró un carbón encendido del altar, tocó sus labios y convirtió su boca, su hablar, su vocabulario. Ya no tuvo más labio inmundo, ahora tuvo labios de profeta. Entonces yo quiero alentarte a que puedas vivir en el temor de Dios, ese temor santo, el más alto respeto, asombro y reverencia por Dios, por el lugar, si estás sirviendo a Dios, por la asignación, gloria a Dios, por tu cuerpo, ya que tenés este cuerpo, ese cuerpo te lo ha dado Dios, el más profundo respeto, reverencia y asombro por este cuerpo, debes tenerlo, y así en todas las cosas. ¿Por qué no oramos al Señor? Vamos a orar para que el temor de Dios venga sobre tu vida y pueda desarrollarse para la gloria del Señor. Padre, te damos gracias en esta hora. Cerra tus ojos. Gracias, Señor. Gracias, 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 Señor. Queremos levantar en nuestras vidas el temor de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo toda vida que en esta hora está siendo parte de este momento, de esta administración. Declaro en el nombre de Jesús, aleluya, el temor de Dios sobre tu vida, el más alto respeto, la más alta reverencia, el más alto asombro por Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, recibe para la gloria de Dios. Declaro que a partir de hoy tendrás el más alto respeto, asombro y reverencia por el servicio. Cuando vengas al servicio, cuando te levantes, cuando comas, en las cosas que miras, cuando sirvas al Señor, si estás sirviendo, cómo lo haces, declaro el más alto respeto, la más alta reverencia, el asombro por Dios y por todas las cosas. Aleluya, recibe en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Declaro el temor de Dios, declaro el temor de Dios. En esta hora el poder del Espíritu de Dios está obrando. Allí donde te encontrás, levanta tu mano al cielo, cerrá tus ojos. Siento la presencia de Dios, la presencia de Dios que viene sobre tu vida. Recibíla allí donde te encontrás. Recibí la presencia de Dios, el más alto respeto por la presencia de Dios, la más alta reverencia por la presencia del Señor, el más alto asombro por la presencia de Dios. Esa presencia de Dios está obrando. Aleluya. La presencia de Dios en esta hora sé que está sanando. Cuando este video llegue sobre tu vida, hay una presencia de Dios que sana, hay una presencia de Dios que libera. Si tienes un alto respeto, asombro por Dios, sé libre de tu pecado, sé libre de la depresión, sé libre de la enfermedad. Dios es poderoso, Dios es omnipotente. El más alto respeto por la omnipotencia de Dios, la más alta reverencia por la omnipotencia de Dios. Recibe. Hay un poder que transforma, hay un poder que transforma.
Si tienes temor de Dios, estás delante de aquel que te libera del vicio, que transforma tu alma, que cambia las circunstancias. Aleluya, si hay alto respeto y asombro, la familia cambiará, el ministerio cambiará, la finanza cambiará. En el nombre de Jesús, recibe para la gloria de Dios. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. En esta hora la presencia de Dios viene. Aleluya. Inhala y exhala. Aleluya. Este es el momento para que tú seas libre. Cuando hay temor de Dios, la presencia de Dios viene, cambia, transforma, libera, convierte nuestras vidas en otras personas. Declaro el temor de Dios en todas las áreas de tu vida. Amén y amén.